estilo, ya ahí hay que ser un poquito más cuidadosos y ver entonces el tema de la estereoselectividad, ¿no? Donde se nota entonces la estereoquímica sin. ¿Está bien? Sí. ¿Qué otra cosita? Yo no mencioné de todas las reacciones anteriores con alquinos. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso rápido con alquinos. A ver si me quedó alguna reacción más de estas que son adiciones. Y ya después pasamos a las rupturas oxidativas. Cuando tenemos un alqueno con permanganato o la ozonólisis, son reacciones donde se termina rompiendo acá. ¿Sí? Entonces vamos primero al caso más suave, digamos, que es la ozonólisis. Cuando hacemos una ozonólisis de un alqueno, ¿sí? Se termina rompiendo el doble enlace. Y yo lo que les recomiendo, más allá del mecanismo y demás, es que piensen que lo que vamos a hacer tanto en esta ozonólisis como en la ruptura oxidativa con permanganato es insertar oxígeno. ¿Sí? Entonces piensen que acá este doble enlace se va a romper, pero este carbono va a quedar unido a oxígeno y este carbono va a quedar unido a oxígeno. Entonces piensen que para este pedacito desaparece esto y queda unido oxígeno, y lo mismo acá, desaparece esto y queda unido oxígeno. Entonces esto va a quedar así. Esto haciendo una ozonólisis, ¿sí? Que la ozonólisis llevaba dos pasos. En primer lugar, la formación del ozónido, ¿sí? Y en segundo lugar, la ruptura de ese ozónido. ¿Con qué? A ver si alguien se acuerda con qué les di el segundo paso. Porque se puede hacer reductiva o oxidativa y estoy segura que se lo dieron a Con zinc en medio ácido, ¿era? Sí, con zinc. Sí. Y puede ser esto, puede ser un disulfuro, así, o sea que acá no me acordaba cuál de los dos métodos les había dado, porque a veces para no generar tanta confusión, les elijo una de las dos formas. Bueno, entonces es un tratamiento reductivo. Se puede usar esto, se puede usar esto. Bueno, este es el más clásico porque por una cuestión de facilidad de manipulación, ¿no? El zinc es un metal en forma de polvo generalmente, o granallas, lo que sea, virutas, y en medio ácido, o sea, es re simple de utilizar. Así que bueno, memoricen ese. Entonces formamos el ozónido, reducimos el ozónido y de esa forma llegamos a los compuestos estos carbonílicos, ¿sí? Este carbono, como tiene dos hidrógenos, se une mediante un doble enlace, un oxígeno, da un aldehído. Este, como tiene un hidrógeno y un metilo, me va a dar este otro aldehído también. Si yo acá hubiese tenido otro metilo, acá sería metilo, sería una acetona, ¿sí? Entonces, fíjense que se obtienen aldehídos y cetonas, ¿sí? Bien, ahora, si esta reacción, en lugar de hacerla en estas condiciones, la hacemos con... Voy a cambiar, vamos a poner un metilo acá, para poder ver la diferencia bien con el otro que les quiero mostrar ahora. Vamos a hacer la reacción con permanganato en medio ácido y calentando, ¿sí? Condiciones oxidantes fuertes, enérgicas son estas. Esto es un oxidante fuerte. Entonces, otra vez vamos a insertar oxígeno. ¿Sí? Pero esta especie, este formaldehído, en estas condiciones se oxida, ni bien se formó. Entonces, esto, si bien daría esto, automáticamente se oxida, me queda así, ácido fórmico, se oxida aún más, me queda así, ácido carbónico, y el ácido carbónico, al estar en un medio acuoso, se disocia en dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, el producto
de la ruptura oxidativa de este alqueno con permanganato medio ácido calentando va a ser esta acetona, que esta acetona sí no se puede oxidar más, por eso persiste en estas condiciones de reacción y se obtiene sin problema, ¿sí? Pero el aldehído que se había obtenido originalmente se sigue oxidando. Y en este caso, como era un alqueno terminal, termina dando dióxido de carbono y agua. Entonces, el producto de la reacción va a ser esto, más esto, más esto. ¿Sí? Profe, en el otro, si no lo hubieras cambiado y no le hubieras agregado el metilo, también ocurriría lo mismo, también se oxida. Sí, quedaría, a ver, hubiese quedado así, que es un aldehído, ¿sí? Pero esto se iba a seguir oxidando y iba a obtener otro ácido, que es el ácido acético. Epa, ahí. ¿Sí? Entonces iba a tener el ácido acético más dióxido de carbono más agua. Si esto hubiese sido hidrógeno, ¿no? Ahí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces tengan presente esto, que si hacen la reacción con permanganato medio ácido acá, como producto no puede aparecer un aldehído, porque ese aldehído se sigue oxidando. ¿Está bien? Si es terminal, entonces daba formaldehído, el formaldehído se seguía oxidando a ácido fórmico, el ácido fórmico se oxidaba a ácido carbónico, y bueno, por eso es que finalmente queda así, dióxido de carbono y agua, producto de la disociación del ácido carbónico, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a estas otras reacciones que terminan siendo rupturas oxidativas. A ver si me quedó alguna otra reacción. No, creería que no. Nimosonólisis. Bueno, ahora entonces vamos a repasar estas mismas reacciones para un alquino. Volvemos a las primeras reacciones. Vamos a escribir un alquino donde sea terminal para poder diferenciar la regioselectividad, ¿no? Porque si yo tengo un alquino interno, más allá de si estos R's son iguales o diferentes, vamos a ponerlo así, pero estos R pueden ser iguales o diferentes, vamos a tener mezcla de productos en todas las reacciones. Entonces, veamos acá. Si yo a este alquino le hago la reacción de adición de bromuro de hidrógeno, ¿sí? En principio reacciona, me queda un alqueno. ¿Y en qué carbono queda el bromo y en qué carbono queda el hidrógeno? La reacción sigue siendo del tipo Markovnikov, o sea que el bromo va a ir al más sustituido. Me va a quedar un R, bromo, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Si la reacción es con bromuro de hidrógeno, pero en presencia de peróxidos, mecanismo radicalario del tipo anti-Markovnikov, entonces el hidrógeno no va a ir al más hidrogenado, el hidrógeno va a ir al menos hidrogenado. Entonces el producto es el otro, donde tengo el R y acá tengo unido el bromo. ¿Sí? Acá voy a tener el isómero E y Z, seguramente mayoritario el Z, el trans, que es el que acabo de escribir. Pero bueno, se sigue respetando esto, ¿no? De la regioquímica Markovnikov y anti-Markovnikov. Si esto está en exceso, este alqueno puede seguir reaccionando con más bromuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, otra vez se va a dar una adición de ácido bromhídrico acá, donde el bromuro va a ir al carbono más sustituido. Entonces, yo ya no voy a tener esto, voy a tener otro bromo acá y otro hidrógeno acá, ¿sí? Siempre y cuando esto esté en exceso. ¿Qué pasa si tengo peróxido? Bueno, acá hay medio una disyuntiva. Yo
En general acepto las dos respuestas, porque en realidad hay que hacer todo un estudio mecanístico. Yo mucha bibliografía no busqué más que la clásica, pero si uno piensa en este mecanismo radicalario, que esto reaccione con más bromuro de hidrógeno, ¿sí? O sea, que siga habiendo radicales bromuro para que esto reaccione, uno esperaría, siguiendo esa lógica anti-Markovnikov, es que el bromo, el nuevo bromo, entre al carbono menos sustituido. Entonces, en ese caso, quedaría así. ¿Sí? O sea, otra vez un dibromuro geminal, pero distinto al que había obtenido acá. ¿Sí? Fíjense que acá los dos bromos quedaron unidos al carbono donde está el R, y acá los dos bromos quedaron unidos al carbono donde está el hidrógeno. ¿Sí? Eso, si uno lo piensa así, sin entrar en el mecanismo. Bueno, cuestiones que, si uno busca en bibliografía, se encuentran con que cuando esto reacciona con más radical bromuro, no se obtiene esto, sino esto. ¿Y por qué acá el nuevo bromuro se unió al carbono más sustituido, donde estaba el R? Bueno, la explicación que dan a eso, y yo se los cuento, pero les repito, las dos respuestas que me pongan en caso de que aparezca algo así, esto en exceso, en presencia de peróxido, que pongan que los dos bromos quedan en el mismo carbono siendo anti-Markovnikov, lógico, ¿no? O que pongan que un bromo va a quedar en cada uno, va a estar bien igual. Las respuestas que dan es esto. Yo tengo vamos a escribir el mecanismo a partir de acá, que así no me pierdo yo. Tenemos este alqueno, ¿sí? Que va a reaccionar con otro radical bromo siempre y cuando tengamos esto en exceso y peróxidos, ¿no? Entonces recuerden que eso es un mecanismo radicalario. Entonces, uno de los dos carbonos se va a unir al bromo y el otro quedará en forma radical. Entonces, vamos a escribir los dos posibles radicales. Vamos a escribir primero que se una a este y que por lo tanto el otro electrón quede acá. Yo creo que en esto no entré en detalle en la teoría para no generar confusión. Bueno, esto es lo que supuestamente dicen que da. Y si no, el otro radical es con los dos bromos en el mismo carbono y que quede así, ¿no? Bien, si uno mira este radical, dice, bueno, si miramos grupos alquilos, solamente tendría todo esto como grupo alquilo. En cambio, si uno mira acá, este de carbono, como radical, tiene dos grupos alquilos. Tiene a esto y a todo esto. ¿Sí? Entonces uno medio que dice, bueno, esto es secundario, esto es primario, entonces esto es más estable. Pero ¿qué pasa? Cuando uno mira esta estructura de este radical, puede pensar, que es lo que dice en bibliografía y por eso lo justifican de ese modo, que se puede formar algo así. Borro esto. ¿Qué es lo que estabilizaría a ese radical? ¿Sí? Es una estructura de resonancia, simplemente, pero bueno, es para explicar que este radical es más estable que el que borré anteriormente, a pesar de que uno, si los mira solamente con los grupos alquilos, el que borré era secundario y este era primario. Bueno, pero dicen que aún así este es más estable por la contribución de esta estructura de resonancia. ¿Cuál de las dos es la verdad? Yo no lo sé y por eso es que acepto como respuesta que cuando hay exceso de esto se obtenga un dihalogenado, ya sea geminal o no. ¿Sí? Entonces no nos compliquemos con esto, no le dediquemos más tiempo y vamos a escribir el producto, no sé, ¿cómo lo escribimos? ¿Con los dos bromos en el mismo o no? Creo que la teoría se los di con el bromo en lados opuestos, porque me pareció que tenía más sustento la explicación.
Bueno, ahí, ¿sí? Entonces quedan los bromos en carbonos diferentes, ¿sí? Si quieren memorizarlo bien y si no, escriben los dos bromos en el carbono menos sustituido y está bien, chicos, no se preocupen con eso. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo tengo un alquino que está sustituido los dos carbonos? Cuando yo haga la reacción de adición de un bromuro de hidrógeno, por ejemplo, o cloruro de hidrógeno, ¿a cuál de los dos va a ir el hidrógeno y a cuál va a ir el bromuro? ¿Puedo diferenciarlo a eso? ¿O tendré una mezcla de los dos productos? Supongan que los R son distintos acá, para allá. El hidrógeno tendría que ir al que está más hidrogenado. Claro, pero acá fíjate que no hay hidrógenos. Los dos son grupos alquilos. Si querés pensar en un metilo y un etilo, vamos a ir a casos concretos, así se nota la diferencia. Supongamos que sea así. ¿No tendrías que hacer los dos casos? Tal cual, porque no hay regioselectividad acá. Si el alquino es interno, no hay regioselectividad y voy a tener los dos productos. Por un lado, con el bromo unido acá, y por lo tanto el hidrógeno unido a este. Y también el otro producto, donde a este carbono se unió el hidrógeno y a este se unió el bromo. ¿Sí? Y si hay exceso de esto, porque yo acá consideré un mol, o sea que un mol de esto reaccionó con un mol de esto. Bueno, tendré una mezcla de estos dos y me atrevo a decir que prácticamente mitad y mitad, porque la verdad que no hay diferencia. O sea, que se forme un carbocatión acá o acá va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una mezcla en cantidades parecidas de estos dos productos. Y si hay bromuro de hidrógeno en exceso, entonces ahora tengo que pensar en la adición de bromuro de hidrógeno acá. Donde ahora ya sí hay diferencia. Este carbono tiene hidrógeno, este no. Entonces, ¿dónde va a ir el bromo y dónde va a ir el hidrógeno? ¿El bromo dónde estaría el bromo? Exactamente, el bromo va a quedar acá. Ahora borro el doble enlace. Y el hidrógeno acá. El hidrógeno al más hidrogenado. Perfecto. ¿Sí? Esto entonces siempre que esté en exceso. ¿Y qué pasa con este? Lo mismo. Este carbono tiene hidrógeno y este no. Entonces, cuando adicione el bromuro de hidrógeno, me va a quedar el hidrógeno en el más hidrogenado y el bromo en el más sustituido. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá voy a tener una mezcla, ¿sí?, de este compuesto que sería el 2,2-dibromopentano y acá 3,3-dibromopentano. ¿Sí? Voy a tener dos productos. Esto siempre que esté en exceso. Pero en los dos casos, los dos bromos en el mismo carbono. Y si hay peróxidos, si tengo el bromuro de hidrógeno pero en presencia de peróxidos, los alquenos que se iban a obtener iban a ser los mismos que acabo de borrar. Solo que esos alquenos, cuando vuelvan a adicionar bromuro de hidrógeno, hay que hacer una adición del tipo anti-Markovnikov, o sea que el hidrógeno no vaya al más hidrogenado. Claro, creo que quedaban opuestos. Sí, pero al analizar la mezcla resultante, te termina quedando esto mismo. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos? O sea, esto en presencia de peróxidos, vuelvo a escribir el alqueno que tenía, que era así. Ah, pero ahora estamos en presencia... Bueno, no, sí, es lo mismo. No hay regioselectividad. Ahí. Bueno, ahí. ¿Sí? Esto... estoy escribiendo cualquier cosa.
porque en general no es con peróxido de hidrógeno, son peróxidos orgánicos los que se utilizan. Bueno, así que pongan peróxidos y chao, no importa cuáles. A lo que iba es, una vez que se obtuvo esta mezcla de los dos posibles productos, porque no hay regioselectividad, porque los dos carbonos tienen grupos alquilos, entonces lo haga con peróxido, lo haga sin peróxido, este primer paso va a ser igual, le llegaría a los mismos alquenos. Pero supongamos que hay más bromuro de hidrógeno, que se puede seguir generando ese radical bromuro y por lo tanto esto reaccionaría. Bueno, ¿dónde quedaría unido el bromo y dónde el hidrógeno? Anda con Vale un ratito. Y O el anda a la bromo en cama. este caso quedaría unido al carbono más hidrogenado. Exactamente, porque es una adición del tipo anti-Markovnikov. Entonces, para este que tengo acá, el bromo quedaría unido acá. ¿Sí? Y acá hidrógeno. Y para este que tengo acá, el bromo quedaría unido acá y el hidrógeno acá. ¿Sí? Y fíjense que esto y esto es lo mismo. ¿Lo ven? En el carbono 2 y en el carbono 3 tengo bromos. ¿Sí? O sea que es el 2,3-dibromo-pentano. Profe, no sé si lo habías dicho, pero acá hay regio... Selectividad el otro, estereoquímica. ¿Hay o no? no, porque si pensamos en el mecanismo iónico, se forma el carbocatión y ese carbocatión puede ser atacado por los dos, por arriba o por debajo. Y si se forma un radical, que es el mecanismo si hay peróxidos, tampoco. O sea que acá no hay selectividad. Bien. Bien, no, nada, que esto y esto son iguales. O sea que si hay peróxido se obtiene un dibromado, pero es un único producto. Es un único producto, pero que al ser carbonos quirales vamos a tener mezclas racémicas, ojo con eso. Borro porque era igual, pero piensen que este es un carbono quiral y este es un carbono quiral. ¿Sí? Entonces tengo las 4 posibilidades, que estos dos sean R, que estos dos sean S, o que uno sea R y el otro sea S, o viceversa. ¿Sí? Entonces tendría una mezcla de los 4 isómeros acá. Siempre que se generen estereocentros, no voy a obtener un único enantiómero, siempre vamos a tener mezclas racémicas. Si uno mide la actividad óptica de la mezcla resultante va a ser nula, no va a haber actividad óptica porque todos los enantiómeros que se formaron están formando mezclas racémicas, así que por más que se obtengan compuestos quirales, la mezcla resultante de todos los productos es ópticamente inactiva. Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, hicimos entonces la adición, estamos con los alquinos. Si hacemos una adición de halógeno, de bromo, cloro, hasta si se quiere por ahí yodo, pero no es lo habitual. Cloro y bromo. Vamos a poner, qué sé yo, bromo en tetracloruro, como el ejemplo que hoy había dado la compañera, y bromo en agua. Entonces, otra vez tenemos que pensar en este caso de la adición de un átomo de bromo a cada uno de los carbonos del doble enlace. Bromo. Acá yo escribí con los dos bromos hacia el mismo lado, ¿sí? O sea, si lo nombro con la isomería cis-trans, esto es cis, porque los dos sustituyentes que están en carbonos diferentes, pero que son iguales, que es el bromo, están del mismo lado, o sea que es cis con respecto a los bromos, pero si lo tengo... Ah, no, está bien, sí, pues tiene prioridad sobre cualquier alquilo, así que es el Z. Bien, el cis o Z, como quieran llamarle, ¿se obtiene como único producto o obtendré el E también?
Yo escribí ese, pero podría haber escrito el otro. ¿Sí? Se obtiene el E también, los dos. Bueno, estos alquenos pueden adicionar nuevamente bromo, ¿sí? Y entonces quedaría en este carbono un átomo de bromo más y en este carbono otro átomo de bromo más. ¿Sí? Entonces ahora no importa si esto venía de un E o de un Z, da igual. Es el único producto que se obtendría si hay bromo en exceso. ¿Sí? Entonces presten atención a eso, a si la reacción dice esto con esto en exceso o si dice esto más un mol de bromo. Si dice esto más un mol de bromo, tienen que escribir los dos alquenos, el E y el Z. Bueno, ¿y qué pasa si ahora hay un solvente que es nucleofílico, como es el agua? Una vez que se formó el bromonio, el agua iba a atacar al carbono más sustituido, ¿sí? Acá se va a observar esa regioselectividad y me va a quedar así. ¿Qué hice? Mandé un hidrógeno, bromo. ¿Sí? Acá esto más el isómero geométrico, ¿sí? Acá este es el Z, pero tengo que escribir también el E. El OH lo uní al carbono más sustituido, ¿sí? Recuerden eso para la formación de las alohidrinas. Y si esto sigue reaccionando porque hay exceso de reactivos, entonces, ¿qué tendríamos? Este que tiene el hidrógeno se le va a unir un bromo más y este se le va a unir un OH más. ¿Sí? Y no importa si era el E o el Z. Bien, ¿qué otra reacción vimos para los alquenos? Y ahora vamos a aplicar a los alquinos. La hidratación, ¿sí? Acá con la hidratación se pone interesante porque se obtienen en primer lugar enoles que luego tautomerizan y dan cetonas o aldehídos. Entonces, ¿cómo hacíamos la hidratación de un alqueno? Que ahora lo podemos hacer igual para un alquino, con agua y ácido sulfúrico, que era el mecanismo mediado por carbocatión, ¿sí? Entonces, era un mecanismo del tipo Markovnikov, donde el OH iba a quedar unido al carbono más sustituido. Esto quedaría así. Ay, Dios. No sé quién me está llamando. Hola, papi. No, anda para allá. Tenemos entonces este enol, ¿sí? Esto es una especie que no es estable. No, se Sí, cortó. sí, Se cortó.